Distinguidos participantes, es un placer contribuir a este importante evento sobre prevención y curación del abuso sexual infantil. Sabemos que la violencia sexual contra los niños sigue siendo un problema mundial que afecta a todos los países y regiones. Sabemos que la violencia sexual ocurre en muchos entornos, ocurre en el círculo de confianza, pasa en las escuelas, sucede en la comunidad, ocurre en instituciones para el cuidado y protección de la niñez, sucede en línea. La violencia sexual tiene consecuencias devastadoras y permanentes en la salud y el bienestar de los niños. El daño causado incluye embarazo precoz, mayor probabilidad de contraer el VIH, SIDA, drogadicción y alcoholismo, depresión y trauma psicológico, tendencias suicidas y comportamientos sexualizados y de riesgo. Sabemos que solo una pequeña minoría de las víctimas da a conocer su situación con el fin de pedir auxilio y consejo. Tienen que enfrentarse a muchas barreras como estigmas, vergüenza y la falta de vías y servicios de remisión apropiados y sensibles en género. Y sabemos que la mayoría de estos crímenes siguen sin reportarse ni procesarse. La mayoría de las víctimas y sobrevivientes no reciben el apoyo que necesitan o la justicia que se merecen. Distinguidos participantes, la investigación en este campo sigue avanzando con el fin de dar información sobre lo que sí da resultados cuando se aborda el tema de la explotación y abuso sexual infantiles. Debemos ser ambiciosos a la hora de promover y ampliar la intervención que sabemos que marcará la diferencia. También debemos estar atentos a la evolución de las amenazas como la violencia sexual online, al tiempo que arrojamos luz sobre temas que no han recibido suficiente atención, como la violencia entre pares y la violencia sexual contra el niño. Sabemos cuáles son las barreras y qué es efectivo para abordar el abuso sexual infantil. Esto nos desafía a preguntarnos por qué no hemos avanzado más. Para responder de manera efectiva a este desafío, debemos guiarnos por los estándares de derechos del niño, como la Convención sobre los Derechos del Niño y por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Debemos garantizar un enfoque sistemático, integral y basado en los derechos para poner fin a la violencia sexual contra el niño y apoyar el proceso de curación. Nuestra acción debe ser integrada y holística. Debemos salir de nuestro silencio. Mientras que la violencia sexual contra los niños tiene características específicas que deben abordarse, podría darse el caso de que ocurra con otras formas de violencia y de que tenga muchos factores de riesgo en común. A menudo los niños experimentan tristemente una continuidad de la violencia. No podemos separar la violencia sexual online de la violencia sexual offline. No podemos ignorar la conexión entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra el niño. Nuestra visión y acción deben ser amplias. Este enfoque integral basado en los derechos tiene varias dimensiones importantes. 1. Necesitamos una política legal y un marco institucional sólidos que cuenten con los recursos adecuados y garanticen la rendición de cuentas de parte de las autoridades responsables de mantener seguros a los niños. Se deben prohibir todas las formas de violencia sexual, tanto online como offline. Las víctimas y sobrevivientes deben tener acceso a una justicia infantil y sensible de género que garantice su seguridad y bienestar en todas las investigaciones y procedimientos pertinentes. Segundo, necesitamos garantizar una prevención proactiva y sostenible. Para crear un entorno propicio que mantenga a los niños a salvo, debemos abordar las normas y comportamientos sociales nocivos, así como los factores de demanda y riesgo, al tiempo que mejoramos los factores de protección en todos los niveles del modelo ecológico social. La prevención eficaz requiere sólidas prácticas de protección infantil por parte de todas las organizaciones que trabajan para y con los niños. Los desequilibrios de poder, el abuso de la ley y la impunidad florecerán
y no hay ningún grupo que experimente este desequilibrio con tanta intensidad como los niños. Una función clave de elevar los estándares de protección es abordar este desequilibrio de poder. Se trata de crear las condiciones que permitan a los niños prevenir el abuso y, en primer lugar, y garantizar que exista una respuesta eficaz en caso de que surjan casos de abuso o explotación. Tercero, es esencial brindar servicios integrados y basados en los derechos a los niños que están en riesgo o que han sufrido violencia sexual. Existen muchos modelos, pero lo que importa más que un modelo específico es el enfoque. Debemos construir servicios alrededor de los niños, de acuerdo con sus derechos y sus necesidades, no de acuerdo con los intereses o preferencias de los proveedores de servicios. El enfoque integrado de la ventanilla única, que incluye proveedores informales y basados en la comunidad, puede ser muy eficaz a este respecto. Cuarto, necesitamos asegurarnos de que realmente se escuche la voz de los niños. Con demasiada frecuencia se ven obligados a permanecer en silencio frente al abuso y la explotación. Sus historias no se creen, no tienen canales fiables para denunciar la violencia que sufren. Debemos crear oportunidades para que los niños ejerzan su propio poder, ser parte de las decisiones que afectan sus vidas y ser una verdadera oportunidad de cambio. Esto significa proporcionar formas acorde a los niños para que reciban información y cómo mantenerse a salvo y a dónde acudir si necesitan ayuda. También debemos apoyar a los niños en su iniciativa de protección entre pares y en su compromiso cívico. Los propios niños son los mejores guías sobre cómo lograrlo. Se los debe involucrar de manera significativa en el diseño, ejecución y evaluación de todas estas iniciativas. Quinto, necesitamos más y mejores datos. No podemos esperar resolver el problema del abuso sexual y la explotación de niños sin un compromiso firme de recopilar y utilizar la mejor evidencia disponible. Sexto, debemos poner fin a la impunidad y responsabilizar al autor de estos crímenes. Verificar que se haga justicia y obtener remedios efectivos puede ser un aspecto crucial de la curación. Con demasiada frecuencia, las víctimas y los supervivientes se sienten culpables de la violación que han sufrido y que la culpa ha sido suya, pero debemos atribuir la responsabilidad a donde pertenece, a los abusadores. Séptimo, necesitamos asegurarnos de que todas las partes interesadas estén colaborando de manera eficaz para poner fin a la violencia sexual contra los niños. Debemos trabajar juntos para crear conciencia, involucrarnos y unir a la defensa y compartir conocimiento y los instrumentos necesarios para proteger a los niños. La asociación es el único paso hacia el éxito. Necesitamos asociaciones a diferentes niveles que vinculen la acción global, regional, nacional y local. Debemos asegurar la asociación entre diferentes sectores, vinculando la salud mental, la protección infantil, la educación, la justicia y la protección social. Y debemos apoyar la asociación entre diferentes tipos de factores que vinculan a las autoridades nacionales, la sociedad civil, los proveedores formales e informales y, por supuesto, los propios niños. Octavo, las organizaciones basadas en hechos también son claramente un electorado crucial. Están bien situadas para actuar como defensores persuasivos e influyentes de la protección de los niños contra la violencia. También tienen un papel clave en la concientización y la movilización de las comunidades y familias locales, ya que a menudo son las organizaciones sociales más interconectadas y de base. A fin de capitalizar plenamente su potencial para prevenir y responder a la violencia contra los niños, las organizaciones basadas en hechos deben continuar su labor para lograr los más altos estándares de protección e informes sobre menores a todo nivel. Los derechos y la dignidad de las víctimas y sobrevivientes deben ser su primera prioridad, respaldados por un compromiso con la atención, la rendición de cuentas y la transparencia. Distinguidos participantes, hemos desempeñado nuestro papel en el contexto de la pandemia de COVID-19. Sabemos que la pandemia y las medidas de mitigación adoptadas por los estados han aumentado el riesgo de que los niños estén expuestos a diferentes formas de violencia, incluida la violencia sexual online y offline.
Las graves repercusiones sociales y económicas de la pandemia empeorarán aún más la vulnerabilidad de los niños. A medida que el mundo se reconstruya mejor, una mejor protección infantil, la salud mental, la educación y la justicia deben considerarse servicios esenciales. Esto debe estar vinculado a un sistema de protección social inclusivo que incluya subvenciones universales para niños y cobertura sanitaria universal que proteja a los más vulnerables sin abandonar a nadie. Estos servicios integrados deben ser una parte integral de la planificación de recuperación ante la pandemia y deben considerarse una inversión clave con importantes beneficios para los niños, las familias y la sociedad en su conjunto. Podemos y debemos hacerlo por y con los niños. Gracias. Gracias por esta gran oportunidad. Me han dado esta oportunidad para hablar acerca del abuso sexual a los niños. Vamos a hablar de ello basados en mi experiencia en los últimos 8 años dentro del Comité de los Derechos del Niño, el cuerpo que monitorea la implementación de la Convención de los Derechos del Niño y también el Protocolo de Protección Anti-Pornografía Infantil. Fue ratificada por 196 países, excepto los Estados Unidos. La Convención exige de los países firmantes tomar todas las medidas legislativas, administrativas, apropiadas para prohibir toda forma de violencia contra los niños. Específicamente, de interés es el artículo 34 de la Convención y varias provisiones que le da a los niños el derecho de protección en toda su forma contra el abuso sexual, y también a los niños explotados le da el derecho de ser reconocidos y el derecho de recuperación y reintegración en términos del artículo 39. Nuestra experiencia en el comité reconfirma la importancia del fundamento y también la definición que le damos. Es crítico observar que el abuso sexual a los niños incluye actos que no involucran siempre coerción física, que pueden ser perpetrados a través del uso de sobornos, estatus, autoridad, representación de normas sociales. Fin de la cita. Vamos a hablar en 12 minutos y es poco tiempo para abarcar todo el tema, pero trataremos 4 temas. Primero, hechos poco conocidos en nuestro trabajo. Segundo, los esfuerzos para aplicar la convención. 3, el espacio virtual. Y cuarto, el COVID-19. Finalmente, quería también terminar con algunas observaciones. Nuestro trabajo, vamos a compartir algunos puntos. El abuso sexual contra los niños va en contra de sus derechos. Este abuso no conoce límites geográficos o culturales y puede suceder en cualquier país, a cualquier nivel, tanto desarrollado o no, a cualquier edad. El abuso sexual de los niños puede ocurrir de muchas formas, en donde el niño pasa tiempo, donde el niño quizás se supone que debe estar seguro. Al menos 120 millones de niños hasta la edad de 20 años, 1 de 10 de niñas puede ser partícipe en actos sexuales por parte de figuras mucho mayor que ellos. Eso también involucra el problema del género, porque cuando las mujeres son mayoritariamente abusadas sexualmente y el 99% de los abusadores son varones. Las consecuencias de esto cambia la vida de niñas y niños. Por ejemplo, los niños más jóvenes son más propensos a ser abusados por algún miembro de la familia o un cuidador mayor. También los niños están más expuestos a adultos en posición de confianza, por vecinos o por empleados del hogar, por ejemplo. La información que tenemos es que la experiencia de los niños abusados sexualmente debe ser tratada de manera que mejore sus vidas y les ayude a tomar medidas correctivas y positivas. Muchos millones de niños que nunca han contado su historia han sufrido abuso sexual. La violencia sexual también es un resultado severo de la violencia social y psicológica. Tenemos que tratar primero con la prevención. La prevención debe enfatizarse en un protocolo de acción y juega un papel muy importante. Debemos ir en cualquier intento de cometer actos de abuso sexual, no solamente al nivel físico, sino también a todos los niveles, y no solamente a nivel de personas, sino a nivel de instituciones y personas jurídicas.
que puedan ser socios en este tipo de violencia. Los países deben tener atención a las causas de este problema y impedir que se perpetúen. Requiere de cierta concientización a nivel público y la toma de medidas para evitar esta violencia y abuso, tanto en línea o fuera de línea. Necesitamos prevenir todo tipo de práctica dañina y tener la máxima atención a estas prácticas de tipo de abuso sexual a los niños o transporte sexual, como el matrimonio precoz de niñas. Es crucial que la legislación asegure acceso y preparación y asegure la disponibilidad para el niño y el género, que sea confidencial y que sea seguro, para que pueda tratar estos incidentes de explotación sexual y abuso sexual y proteger a las víctimas. Hay que informar acerca de estos temas y es absolutamente crítico. También tengo que enfatizar que no solamente con medidas podemos progresar. Los datos nos dicen que la persecución y sanciones en contra de los perpetuadores y violadores de estas normas es un buen deterrente, y por un lado, para que esta persona vuelva a reincidir. La edad también y el sexo de la víctima es importante. Necesitamos reformar las leyes para limitar los periodos de proscripción de los delitos sexuales contra niños. También no podemos tratar los abusos sexuales a menores como los abusos sexuales con adultos. Las penas deben ser adecuadas y deben aumentar y ser más severas para el abuso sexual de niños. Ello indica que los perpetuadores reincidentes, cuando saben que van a ser agarrados y capturados, son menos propensos a volver a cometer el crimen. Es crítico también quitar el hecho de doble criminalidad. Es también crítico, esencial, perseguir a los violadores a través de las fronteras y que la jurisdicción sea extraterritorial con posibilidad de extradición para este tipo de delitos, porque un violador o un perpetrador podría viajar a otro país. Los países tienen también que controlar y monitorear las personas que están en contacto con los niños. Hay que tener medidas de prevención y estrategias de prevención contra el abuso sexual de niños. Hay que también lanzar programas de educación educativos a los niños en los colegios, pues los niños deben tener conocimiento de estos comportamientos y ser conscientes de los diferentes tipos de abuso corporal y saber a decir no, saber también de advertir a los mayores y distinguir entre los diferentes tipos de tocamientos que involucran abuso sexual. También hay que prevenir la violencia entre hombres y niños a través de programas y hacerlos partícipes y hacerlos conocer las normas correctas de la masculinidad y virilidad. Es crítico introducirlos en estos temas. Un punto final aquí es el tema del pecado de los salvadores. Las instituciones que supuestamente deben ser un lugar seguro tienen que crear un ambiente seguro dentro de las propias instituciones, fuera de la manipulación de la situación preventiva, que incluya responsabilidades organizacionales e individuales para la seguridad de los niños en casa, en el colegio, en las residencias, en las instituciones de cuidado, etc. Las propias Naciones Unidas y sus agencias no son inmunes a este flagelo, y es importante tener atención. Paremos aquí un poco el marco y movamos ahora al espacio virtual, que es un desafío y a la vez una oportunidad. Con las nuevas tecnologías y el expandido uso del Internet y de los nuevos aparatos smart, el problema del abuso sexual contra los niños es un tema en aumento y un nuevo desafío emergente. Es un nuevo crimen ahora también, donde la webcam, el turismo del webcam sexual llega a los lugares más incógnitos del mundo, donde la web está llena de pedófilos que pagan para abusar sexualmente de niños a través de la web, por medio de facilitadores, a través de streaming en vivo y servicios de Internet.
Algunos servicios han sido cerrados en las Filipinas, pero todavía queda mucho por hacer. También la circulación de material de abuso sexual infantil debe ser perseguido en todo tipo de plataforma, pero el uso de nuevos móviles y smartphones y las nuevas sistemas de memoria y de almacenamiento en la nube hace de esto un desafío. También hay que aumentar el chequeo a través de las aduanas y los puntos de control entre las fronteras. El crecimiento de la producción también de imágenes sexuales autogeneradas como el sexting y la extorsión, todo esto está incluido en el material que circula en la net. Asimismo, el uso de las monedas virtuales o cibermonedas como el Bitcoin para la compra de material de explotación sexual es un problema. Los protocolos de implementación y protección deberían obligar a los proveedores de servicio a atender todas estas situaciones. A veces estamos un paso detrás de esto, pero deberíamos estar un paso adelante y perseguir a los que reclutan a personas a actuar y participar en pornografía y se ganan dinero a través de estos medios. No solamente persiguiendo la pornografía infantil, los niños a veces también son víctimas, se encuentran en situaciones legales difíciles, habiéndose tomado ellos mismos fotos íntimas. Aquí hay que poner énfasis en en 4 importantes: los padres, los directores escolares y la protección y la policía. La legislación administrativa y otras medidas que los países tomen deben tomar en consideración todos estos factores. Podemos progresar a través de medidas institucionales y a través de regulamiento y monitoreo del Internet y de sus actividades. Algunos lugares se convierten en nuevas fronteras porque los vacíos en la ley y las instituciones mal equipadas pueden ser una atracción para los violadores de estas normas. Necesitamos abarcar el mundo por todas sus esquinas. Tenemos que continuar nuestra persecución de la circulación de material sexual de abuso contra los niños. Tenemos que evitar que el niño sea concebido como un objeto sexual. No tenemos que dar la impresión que es normal que una persona adulta se interesa sexualmente en los niños. Ahora hablemos del COVID-19. La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad de los niños, pero las intervenciones han sido implementadas en cara de estas tendencias alarmantes en muchos países que han introducido nuevas medidas de protección. Por ejemplo, en julio de 2020, por lo menos 60 países han fortalecido su protección social para niños y familias como respuesta a la pandemia del COVID, incluida nuevos programas para ayudar a los niños y entender también el programa de intercambio, que es criticar contra el abuso sexual de los niños. Varios gobiernos han mantenido también servicios esenciales y tengo que tener claro que las medidas de aislamiento doméstica no deben ser aplicadas contra personas que intentan escapar del abuso sexual. Estas medidas han sido tomadas en Argentina, Chile, Perú, Nigeria y Sudáfrica, por ejemplo. Han fortalecido los sistemas de denuncia contra la violencia de género a través de medios por WhatsApp, text, correo electrónico y abriendo nuevas opciones que no incluyen solamente las llamadas telefónicas. Europol, por ejemplo, ha incrementado sus medidas de prevención y campañas de concientización sobre el riesgo de la seguridad infantil en línea, como la campaña Di No. Los países deben integrar medidas de mitigación y prevención y respuestas adecuadas en contra del abuso sexual como parte de su respuesta a COVID. Al final, déjenme presentar algunas observaciones y decir que muchos más estudios deben tomarse en cuenta hacia el abuso sexual infantil para en los países de alto ingreso no se aprovechen de las personas y niños en los países pobres. Los sistemas de justicia también tienen que tomar en consideración que los niños son víctimas en estos actos. No tenemos que depender también de las donaciones para estos servicios. Muchas veces estos sistemas de protección antiabuso no son sostenibles por los países. Por eso, el desarrollo de
de sistemas sostenibles es sumamente importante, invirtiendo en los niños y asegurando un mundo donde los niños puedan ser libres y estar seguros a la vez para terminar con el abuso sexual. El liderazgo es quizás la marca definitiva para el éxito o fracaso aquí. El éxito no es solamente el resultado final, terminar con el abuso sexual infantil, sino también proteger a los niños de él. Más para lo que tal hay que tomar medidas y hay que tomarlas con urgencia por protección a los niños. Todos los países están conscientes del problema del abuso sexual infantil desde hace años y más décadas. El marco internacional de derechos humanos lo ha reconocido desde hace mucho tiempo y organizaciones han sido refugios para estas víctimas. Al final, muchas veces decimos, todo el mundo ama a los niños, pero en este particular caso, amor no es suficiente, no es una palabra, es un verbo, requiere de acción. Gracias. Buenos días, buenas tardes, en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren. Muy contenta de estar con ustedes y contribuir a este importante evento. El primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El abuso sexual y la explotación de niños son uno de los peores ataques hacia la dignidad humana. Significa negarles su condición de titulares de derechos individuales, como lo reconoce la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el tratado más ratificado en el mundo. Es una forma de violencia que tiende a permanecer oculta, poco denunciada, dejando a los niños solos con su trauma. El abuso sexual en línea está en aumento crítico y aún más ahora durante la actual pandemia. Se exacerba el sufrimiento de los niños que son conscientes de que las imágenes de sus abusos muy probablemente permanezcan en línea. Cuando esto sucede, es probable que las consecuencias duren toda la vida. Los garantes de los derechos del niño no solo son los gobiernos básicamente a través de las políticas y las instituciones creadas para estos derechos en una realidad. Pero no pueden hacer esto solos, necesitan apoyo los profesionales de la salud, los profesionales en general, los trabajadores sociales, los profesores, los padres, la sociedad civil, las empresas de tecnología y los líderes religiosos tienen que desempeñar su papel. Para Albert Einstein, el mundo era un lugar peligroso para vivir, no por la gente que fuese malvada, sino por la gente que no hacía nada al respecto. Debido a su proximidad a la comunidad y su papel de liderazgo en la educación de los niños, los líderes religiosos se encuentran en una posición única para ayudar a los niños no solo a reconocer y evitar situaciones de riesgo, sino también a sentirse seguros cuando las denuncien. Necesitamos trabajar tanto en la prevención como en el apoyo a las víctimas. La prevención no es un tema marginal, es una parte integral de la misión de la Iglesia. Con el apoyo adecuado, las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes y prosperar y vivir una vida plena. Sin embargo, las medidas adoptadas actualmente por diversos interesados son principalmente reactivas e ineficaces. Nadie está abordando adecuadamente las causas fundamentales del abuso sexual de niños. Se trata, en gran medida, de abordar el entorno propicio que se realiza con la edificación social, cultural, de género e institucional que fomenta las condiciones en las que el abuso de niños es ignorado, tolerado o incluso aceptado. En cambio, los líderes religiosos, la autoridad moral y la influencia social son herramientas poderosas para crear una cultura de respeto por los derechos de los niños y tolerancia cero a la violencia contra los niños. Al incluir estos temas en su trabajo, está a su alcance proteger a los niños del abuso y ayudar a comunidades enteras a prosperar. Pero para desempeñar un papel de liderazgo, a menudo es necesario un cambio en la mentalidad de los propios signatarios religiosos. El tabú que rodea a temas como la educación sexual, que proporcionaría a los niños herramientas para protegerse, es un problema real. Los líderes religiosos deberían apoyar que esté en los currículums la educación sexual y reproductiva. A los niños víctimas a menudo se les trata como culpables y son tratados como delincuentes.
incluso por sus propias familias que consideran que los niños víctimas de abuso sexual están contaminados o son indignos, lo que lleva al abandono y al aislamiento social. Los líderes religiosos deben hacer comprender a las familias que las relaciones sexuales con los niños no son consensuales. La práctica del matrimonio infantil, que implica abuso sexual, sigue siendo aprobada y celebrada en muchas partes del mundo y por muchas religiones. Profundamente arraigadas en las normas patriarcales y en la discriminación de género, estas prácticas continúan dando forma a las normas sociales nocivas. Muchos, si no todos, los valores de las religiones del mundo están en armonía con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Y cuando hay duda, la fe, las comunitarias de fe son la plataforma para discutir y confrontar ideas con líderes de fe que ya se han informado y autoeducado. Tales discusiones son necesarias en todas partes del mundo y en el contexto de todas las diferentes religiones y comunidades de fe. Para darles una idea de lo que vi como relator especial de las Naciones Unidas sobre la venta y explotación sexual de niños, permítame contarles sobre mi visita a Gambia. Vi de primera mano la difícil situación de los talibanes muy jóvenes que vivían y estudiaban en daras residenciales, descuidados o abandonados por sus familias debido a la pobreza o en el contexto de la migración. Muy pocos recibieron educación formal más allá de su conocimiento del Corán. Por el contrario, los niños eran explotados por los cuidadores y obligados a mendigar. Durante mi visita a Malasia, me enteré de los casos recurrentes de abuso sexual de niños en las escuelas más difíciles, incluso por parte del director de la escuela. Los casos de estos entornos educativos son frecuentes, pero rara vez se denuncian. No estoy segura de que nuestros padres siempre midan y comprendan los riesgos a los que exponen a los niños e incluso si lo hacen, cómo pueden evitarlos. Los niños de estas escuelas religiosas sin supervisión y sin licencia son extremadamente vulnerables al abuso y la explotación y tienen necesidades desesperadas de protección que las comunidades religiosas podrían canalizar o proporcionar. Lo que encuentro más llamativo es el hecho de que hay denuncias de abuso sexual de niños en todos los credos y religiones en los mismos lugares donde los niños deberían estar seguros llamados, en iglesias, mezquitas, templos y otros lugares de culto, así como en entornos educativos. Su autoridad está siendo perjudicada debido a su proximidad protectora a la comunidad. Las organizaciones religiosas deben estar a la vanguardia de la protección infantil. Esto incluye hacer que los niños conozcan sus derechos, que se tengan en cuenta los abusos, que reconozcan las figuras de protección, que puedan denunciar de manera segura. Y deben saber que para defender sus derechos pueden denunciar sin importar la autoridad o el poder que tengan sobre ellos. A los niños que denuncian abusos sexuales a menudo no se les cree ni se los toma en serio. En el mejor de los casos son ignorados, en el peor rechazados. Una de las razones por la que los niños no denuncian abusos debido a sentimientos de vergüenza y culpa. Otra razón es el miedo a las represalias y el estigma que afecta a la familia o la comunidad. La educación en general y la educación religiosa en particular pueden ayudar a evitar la trampa de alimentar sentimientos de vergüenza y culpa. Con el objetivo de capacitar a los niños para que se sientan seguros al denunciarlos, la culpa y el destierro deben convertirse en cosa del pasado. Dados los obstáculos para que los propios niños presenten una denuncia, es importante garantizar mecanismos comunitarios para abordar las situaciones de violencia sexual contra los niños. Cuando el abuso ocurre dentro del círculo de confianza como la familia, que constituye la mayoría de los casos de abuso infantil, el apoyo de la comunidad y en particular de las comunidades religiosas puede salvar vidas. Los informes voluntarios de los miembros de una comunidad religiosa también requieren liderazgo con el ejemplo dentro de la comunidad de fe. Los líderes religiosos deben apoyar a los niños escuchándolos y haciéndolos sentir seguros al denunciar. Al hacerlo, pueden ayudar a los niños a conservar o para recuperar su dignidad.
algo a lo que aspira todo ser humano. Está a su alcance garantizar que las víctimas tengan acceso a terapia, mecanismo de denuncia o denunciar las sospechas. Esto plantea de inmediato la pregunta de cómo y si esto puede traducirse en un deber. Por ejemplo, de un sacerdote de la Iglesia Católica que recibió esta información en el curso de una confesión para señalar el abuso. Si bien se respeta la prohibición absoluta de romper el sello de la confesión, como lo confirma una y otra vez la Iglesia Católica, permítanme plantear la pregunta de si no obstante hay espacio para que los confesores ayuden a las víctimas y evitar nuevos abusos por parte del penitente. Por ejemplo, donde un delincuente sexual penitente, a través de su diálogo con el sacerdote, busca ayuda y dirección espiritual, el sacerdote puede ayudar a prevenir la ofensa y la reincidencia al guiarlo a un tercero sin ningún impedimento para denunciar las acusaciones de abuso sexual clerical histórico en curso de niños, incluido el presunto encubrimiento. Los intentos de los miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica continuaron a plantear preocupaciones sobre la responsabilidad de los perpetradores y la reparación otorgada a las víctimas, la falta de medidas preventivas y la cultura del secreto en torno a las circunstancias de los presuntos abusos. Me reuní con sobrevivientes de los hogares de madres y bebés. Su abuso histórico en Irlanda ocurrió en la segunda mitad del siglo pasado. Todo lo que quieren del Estado y la Iglesia es la verdad y una disculpa, nada más. La decisión del Vaticano del 17 de diciembre del año 2019 de abolir el secreto pontificio, poniendo así fin a una política que protegía a los sacerdotes del castigo criminal por parte de las autoridades seculares, fue un primer paso bienvenido. Al eliminar este manto de confidencialidad, la Iglesia Católica Romana cambió su postura para hacerla aceptable, aunque no se le exigió entregar información sobre denuncias de abuso a policía, fiscales y jueces. Este paso debe ser seguido de nuevas medidas para garantizar que se imparta justicia y reparación a las víctimas en todo el mundo mediante investigaciones rápidas, exhaustivas, que estén sujetas al escrutinio público. El enjuiciamiento de los presuntos autores y la presentación de informes religiosos para todo el clero o el personal que tenga el conocimiento de estos actos atroces fue una señal importante para la iglesia local que está en negación, pero también para la comunidad de fe en general. Desencadenó el debate sobre la responsabilidad colectiva y sistémica de la iglesia en muchos países. Es una dimensión importante la compensación y la rendición de cuentas olvidada con demasiada frecuencia. Debe ser una parte natural de nuestra respuesta al sufrimiento del niño. Como ha demostrado la jurisprudencia, los tribunales se muestran reacios a otorgar indemnizaciones por actos que no pueden atribuirse directamente al condenado. Es a través de un mecanismo de compensación que se reconoce la responsabilidad colectiva y sistémica de la comunidad de fe. Este fue, por ejemplo, el caso de la reciente decisión de la diócesis de León de Francia de proporcionar una cantidad fija a 14 sobrevivientes de abuso clerical durante los campamentos de Boy Scouts, a pesar de la decisión de absolver al arzobispo acusado de haber encubierto el abuso. Señoras y señores, cuando no hay remedio, no hay justicia. Y donde no hay justicia, no puede haber paz. Y eso se aplica mucho a la paz interior y curación para aquellos que han sido perjudicados. La divulgación es a menudo un primer paso hacia el proceso de recuperación, una forma de pasar de ser una víctima a convertirse en un sobreviviente. Si bien los estados tienen una responsabilidad principal de brindar atención, recuperación e reintegración en la sociedad a los niños víctimas a través de una gama completa de leyes, políticas y servicios, se necesita la participación activa de la fe y las comunidades en programas de concientización, educación dirigidos a familias y comunidades y la sociedad en general para cambiar las actitudes negativas y el estigma. Y la discriminación contra los niños víctimas puede ser decisiva para que estas víctimas se involucren en el proceso de curación. Esto incluye empoderar a los niños a través de procedimientos sensibles
al niño y vías accesibles para participar en este proceso que fomenta un sentido de agencia en su programa de cuidado, recuperación y reintegración. Los mantienen informados y les permiten ser consultados sobre las decisiones que los afectan. Sobre todo, lo que necesitamos es una voz común. Todas las religiones del mundo están unidas en el deseo de proteger a los niños de este daño devastador. Esta respuesta común debe basarse en el entendimiento de que todo niño tiene derecho al respeto de su dignidad y que es nuestro deber asegurar que cuando este derecho básico haya sido desatendido, no escatimemos esfuerzos para permitir que los niños recuperen su dignidad y para desarrollar todo su potencial en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, como dice la Convención de los Derechos del Niño. Gracias. Saludos desde Nueva York. Me complace participar en este simposio histórico. El abuso sexual infantil es una violación de los derechos humanos y un problema de salud pública con consecuencias significativas para la salud y el desarrollo global. A través de la Meta 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la comunidad internacional se ha comprometido a poner fin a todas las formas de violencia contra los niños, incluido el abuso sexual. En las últimas décadas ha aumentado la conciencia sobre la naturaleza y la escala del problema. Cada año millones de niñas y niños de todo el mundo se enfrentan a abusos sexuales. Al menos 120 millones de niñas, aproximadamente 1 de cada 10, ha sufrido alguna forma de contacto sexual forzado antes de los 20 años. El abuso sexual ocurre en todos los países, en todas las regiones y en todos los segmentos de la sociedad. La mayoría de las veces, el abuso causado a manos de alguien en quien confía el niño. Aproximadamente el 90% de las adolescentes que denuncian relaciones sexuales forzadas dicen que el perpetrador era alguien que conocían, por lo general, un novio o esposo. Pero muchas víctimas de abuso sexual, incluidos millones de niños, nunca se lo cuentan a nadie y sufren en silencio. Según datos de 30 países, solo el 1% de las adolescentes que han experimentado sexo forzado buscan un profesional de la salud. La UNICEF tiene un papel clave en la prevención y respuesta a la violencia sexual, tanto en contexto de emergencia como en de no emergencia. A nivel mundial, creamos herramientas de defensa y elaboramos directrices técnicas. Trabajamos en estrecha colaboración con socios como la Alianza Mundial para poner fin a la violencia contra infantes, Juntos por las Niñas, y protegemos la Alianza Mundial para poner fin a la explotación sexual infantil en línea. A nivel nacional, UNICEF trabaja con gobiernos para elaborar y fortalecer leyes y políticas y para aumentar el acceso a la justicia, la salud, la educación, servicios psicológicos y sociales que ayuden a las víctimas infantiles y adolescentes y a los sobrevivientes a recuperarse. El año pasado, en 144 países, UNICEF llegó con apoyo de servicio directo a 4 millones de niñas y niños que habían sufrido violencia. También invertimos en programas nacionales de prevención para cambiar las normas sociales que toleran la violencia sexual y perpetran una cultura de silencio. En todo lo que hacemos, nos enfocamos en apoyar a los niños y a los padres. Trabajamos directamente con los niños para desarrollar su conocimiento sobre cómo y dónde buscar ayuda y protección, y con padres y maestros y adultos para identificar signos de abuso y asegurarnos de que los niños reciban atención continua. Alrededor del mundo vemos el papel único y crucial que desempeñan las comunidades de fe en la promoción de la dignidad de los niños y en la creación de condiciones para el desarrollo y el bienestar óptimos de los infantes. Los líderes religiosos también pueden hacer una contribución única para prevenir y responder ante el abuso sexual infantil. Es posible que estén familiarizados con el modelo ecológico que usamos a menudo para demostrar cómo los factores en múltiples niveles se cruzan para aumentar o reducir la probabilidad de abuso infantil. Me gustaría usar el modelo para explicar cómo los líderes religiosos involucran a toda la comunidad en el tratamiento del abuso sexual infantil. Esto revela la norma desafiante y compleja por la que navegan los líderes religiosos y destaca las oportunidades de influencia e impacto positivos. El primer nivel
El primer nivel identifica a los niños víctimas o supervivientes de abuso sexual. En muchos contextos, el líder de fe puede ser la primera o la principal fuente de salud para un niño víctima de abuso sexual. Los niños acuden a un líder de fe en busca de orientación y apoyo espiritual antes o en lugar de los servicios profesionales seculares. Es posible que no exista un servicio formal de protección infantil, especialmente en países de ingresos bajos y medios, y muchas de las responsabilidades por la seguridad de los niños han de ser gestionadas informalmente por las comunidades o asumidas por organizaciones religiosas no gubernamentales. Esto presenta una oportunidad para aprovechar la fuerza de la comunidad de fe para apoyar al niño. Los líderes religiosos tienen una valiosa herramienta psicosocial para interpretar eventos que solidifican la identidad positiva individual y de la comunidad y, en última instancia, para construir resiliencia. De hecho, pueden reforzar las creencias de sus hijos y cuidadores para recuperarse de la adversidad. Existe un conjunto establecido de literatura de investigación que documenta cómo las creencias religiosas operan con frecuencia en apoyo de la resiliencia. Los valores de positividad y motivación y las formas de interpretar el cambio equipan a los niños y sus cuidadores a resistir desafíos. El afrontamiento religioso, sin embargo, no es monolítico, pero se expresa de manera diferente en diferentes contextos. En algunos casos, las opiniones religiosas promueven afirmaciones específicas que pueden obstaculizar la resiliencia al promover el fatalismo y la culpa. De hecho, las comunidades religiosas locales tendrán acceso a temas que se consideran demasiado sensibles, tabú o estigmatizados para compartirlos abiertamente con el exterior. Por ejemplo, un estudio de sobrevivientes Kikuyu de violencia de género en Kenia destaca cómo las comunidades religiosas fueron los únicos actores capaces de brindar asesoramiento de salud mental en este contexto. Sin embargo, la evidencia también sugiere que algunas comunidades religiosas locales pueden perpetrar el estigma al no desafiar absurdos sociales y así socavar la resiliencia individual. Los líderes religiosos pueden incluso mostrarse reacios a hacer algo cuando se les informa sobre el abuso sexual. Esto puede deberse a tabúes en torno a discutir asuntos relacionados con el comportamiento sexual, una mala comprensión del abuso sexual infantil, no querer avergonzar a la víctima o a los sobrevivientes dentro de su comunidad o simplemente no saber qué hacer. Como tal, es vital continuar desarrollando la comprensión del abuso sexual infantil y su impacto y la norma integral de la comunidad en forma de apoyo a la víctima infantil. Esta conferencia proporciona una plataforma importante para construir este entendimiento común. A nivel de relaciones, un círculo más cercano al niño a menudo incluye a sus padres y hermanos. Dependiendo de su situación de vida, también puede incluir a cuidadores y a otros niños. Está bien documentado que el impacto del abuso sexual infantil se extiende más allá de la víctima. Los padres y hermanos pueden verse afectados significativamente si el abuso ocurre dentro del entorno de una institución. Otros niños y el personal también pueden verse afectados. El impacto puede ser intergeneracional. El líder de fe tiene un papel en el trabajo con los padres y hermanos de los niños para abordar el impacto del abuso. Esta es una tarea compleja y delicada. La voz de las comunidades religiosas locales puede inferir una gran influencia en las actitudes relacionadas con el abuso infantil y en consecuencia los problemas de salud mental que pueden experimentar el niño o la familia. Estos problemas impactan rápidamente el progreso hacia la recuperación y la curación. Los líderes religiosos desempeñan un papel fundamental en la promoción del cuidado cariñoso, la comunicación abierta y la relación positiva entre padres e hijos, crear conciencia al informar a los miembros de la familia sobre el problema de salud mental y están bien situados para proporcionar asesoramiento y apoyo y establecer vínculos directos con los servicios psicosociales y de salud mental adecuados. Incluso más allá del niño y de su círculo inmediato, hemos visto que nuestras comunidades enteras pueden verse afectadas por la revelación del abuso sexual infantil. La cuestión de una comunidad de fe puede destruirse por la revelación del abuso infantil y de una pobre respuesta institucional ante el mismo. En años recientes se ha prestado mayor atención al abuso sexual infantil institucional como el abuso perpetrado dentro de instituciones religiosas. Casos pasados han revelado cómo a veces se daba prioridad a la protección de la reputación de la institución y de los perpetradores por encima de los intereses del niño.
Si bien ha habido avances en las últimas 2 décadas para abordar las fallas sistemáticas, algunas instituciones siguen siendo reacias a cambiar. Para garantizar que todas las instituciones religiosas sean lo más seguras posible para los niños, es importante introducir o mejorar las políticas y sistemas de protección. Esto también incluye mejorar la participación y empoderamiento de los niños dentro de las comunidades de fe, lo que puede abordar algunas de las barreras para la divulgación del abuso. El nivel social del marco ecológico constituye factores de nivel macro que influyen en la violencia sexual, como la desigualdad de género, sistemas de creencias religiosas o culturales y las leyes sociales. Los líderes religiosos tienen la ventaja de situarse en una posición de ventaja para tratar de manera explícita y constructiva la interpretación de los principios teológicos o doctrinales bíblicos utilizados para justificar o permitir indirectamente el abuso sexual infantil. En Camboya, por ejemplo, Eunice Settles trabajó con un líder budista para elaborar un plan de estudios para monjes, estudiantes y budistas que incorpora escrituras budistas junto con las leyes nacionales e internacionales para mejorar el respeto por los derechos de los niños a la protección. A este nivel también existe la posibilidad de abrazar el poder transformador de la religión para forzar una influencia fuerte y protectora y promover la resiliencia de los niños y las familias. Finalmente, también existe la oportunidad de aprovechar los mandatos espirituales para la acción práctica para proteger a los niños y construir comunidades seguras para los niños. Los líderes religiosos se han comprometido con este trabajo crucial en varios programas, plataformas globales como la Religión por la Paz, que fue ensamblado en Japón en 2006, y el Foro de la Alianza Interreligiosa en Abu Dhabi en 2018. Para concluir, permítame enfatizar que el abuso sexual infantil es uno de los mayores desafíos de salud pública y de derechos humanos de nuestro tiempo. Poner fin al abuso sexual infantil es ahora la agenda global, pero necesitamos acelerar la acción para prevenir el abuso infantil y apoyar respuestas que respeten e involucren a las víctimas y las comunidades. El líder de fe tiene un papel único y crucial en este esfuerzo. Quiero agradecerles y esperamos continuar nuestra labor con todos los socios a fin de garantizar que todos los niños puedan vivir una vida sin abuso sexual infantil. Gracias. Buen día para todos ustedes. Soy Alexander Burchard de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra y es un placer para mí estar con ustedes en este simposio. Mi objetivo es proporcionar una visión general del paquete técnico de las 7 estrategias de INSPIRE para poner fin a la violencia contra los niños. Cada letra de la palabra INSPIRE representa una de las 7 estrategias. I para la implementación y aplicación de las leyes, N para las normas y valores, S para entornos seguros, P para padres y cuidadores, I para los altos ingresos y fortalecimiento económico, R para los servicios de respuesta y E para la educación y habilidades para la vida. En su discurso de febrero de 2019 en el Vaticano sobre la protección de los menores en la Iglesia, el Papa Francisco abogó por el uso de INSPIRE como marco de acción dentro del clero y proporcionaría una visión general de INSPIRE. El paquete técnico INSPIRE está compuesto por 3 publicaciones. El documento básico establece lo que podemos hacer para prevenir la violencia contra los niños. El manual de implementación proporciona información detallada sobre cómo implementar el paquete y el marco de indicadores proporciona herramientas para monitorear la aceptación y el impacto de las intervenciones de INSPIRE. El objetivo de INSPIRE es apoyar a los países para lograr el desarrollo sostenible, llamados objetivos, para poner fin a la violencia contra los niños. Al hacerlo, INSPIRE también puede ayudar a alcanzar otros objetivos como los relativos a las enfermedades transmisibles, la salud mental, el abuso de sustancias, la equidad de género y la educación. Los 6 tipos principales de violencia que abarca INSPIRE ocurrieron en diferentes etapas del desarrollo del niño. Maltrato de lactantes, niños y adolescentes por parte de padres y cuidadores, intimidación que a menudo ocurre en escuelas y otros entornos donde los niños se reúnen y en línea, la violencia juvenil que ocurre entre los niños de 10 a 17 años e incluye el asalto físico con armas, puede implicar también violencia de pandillas. La violencia perpetrada por un compañero íntimo se realiza contra las niñas
en los matrimonios prematuros o forzados y también entre los adolescentes con enlaces románticos. Se llama violencia de citas. La violencia sexual incluye el sexo forzado y la violencia sin contacto con el acoso sexual y la violencia emocional o psicológica, lo que incluye restringir los movimientos de un niño, el ridículo y las amenazas y el presenciar violencia entre los padres. Cada uno de estos tipos de violencia puede causar el otro y a menudo ocurren juntos, de modo que Inspire recomienda abordar la violencia sexual como parte de esfuerzos integrales de prevención de la violencia. El documento principal tiene un capítulo para la estrategia que describe intervenciones basadas en la evidencia organizadas en diferentes enfoques. En la sección final se abordan la coordinación, el seguimiento y la evaluación multisectoriales y en el último capítulo se examinan varias consideraciones relativas a la aplicación. Esta vista de pájaro de las estrategias y enfoques de Inspire muestran a los sectores gubernamentales que son típicamente responsables de apoyarlos. En las siguientes diapositivas se describen algunas de las pruebas de la eficacia de estas estrategias y enfoques. Las leyes que penalizan el comportamiento violento son importantes para disuadir a los posibles perpetradores. E igual de importantes son las leyes que abordan factores de riesgo como las armas de fuego. En este ejemplo, el cumplimiento en Sudáfrica de la Ley de Control de Armas de Fuego salvó 4.500 vidas, incluyendo las de muchos adolescentes a lo largo de 5 años en las principales ciudades de Sudáfrica. Como se puede ver, los homicidios por armas de fuego disminuyeron mucho más que los homicidios sin armas de fuego, reforzando las normas que apoyan las relaciones no violentas. Está cambiando la idea de que algunas formas de violencia sean aceptables. Si los niños son testigos de la violencia entre padres, es una de las maneras en que tal violencia se normalice. Aumentan las posibilidades de que crezcan para usar esa violencia ellos mismos. Intervenciones que previenen la violencia de pareja íntima son importantes en la prevención de la violencia contra los niños. SASA, un programa de movilización comunitaria desarrollado en Uganda, redujo la violencia de pareja en un 52% y se estima que ha disminuido la proporción de niños que presenciaron tal violencia en un 64%. Entornos seguros se centran en modificar el entorno social y físico para fomentar comportamientos positivos. Por ejemplo, el enfoque de Cardiff redujo en un 42% los ingresos hospitalarios por lesiones relacionadas con la violencia y la policía registró que las lesiones se habían reducido en un 32%. La acción consiste en combinar datos de los departamentos de emergencias hospitalarias y de la policía para identificar mejor los puntos conflictivos de la violencia y luego, con funcionarios municipales y empresarios, intervenir para reducir los factores de riesgo en esos entornos. Los programas de apoyo para los padres y cuidadores tienen como objetivo reducir las prácticas de crianza y crear relaciones positivas entre padres e hijos. Esa asistencia puede ser dada a través de visitas domiciliarias en grupos. En los Estados Unidos, el programa de colaboración entre enfermeras y familia condujo a una reducción del 48% en el maltrato infantil. El fortalecimiento de los ingresos y la economía implica el suministro de transferencias de dinero en efectivo junto con la capacitación de los padres o la educación sobre las normas de género. Image, a modo de ejemplo, usa microfinanzas con educación sobre VIH, normas de género y violencia doméstica. Una prueba Image en Sudáfrica ha reducido la violencia de pareja a la mitad entre las mujeres de las aldeas que precedían a la intervención, como hemos señalado anteriormente. Esto también habrá reducido la proporción de niños que son testigos de violencia doméstica y con ello la probabilidad de que participen posteriormente en la violencia. Si los niños han experimentado violencia, pueden requerir acceso a servicios de apoyo de buena calidad para la salud, el bienestar y la justicia penal. Esto puede ayudar a romper el ciclo de violencia en sus vidas y ayudarlos a recuperarse si han experimentado violencia. La terapia cognitiva conductual centrada en el trauma es una intervención que se menciona en Inspire. Una revisión de 11 ensayos encontró que se redujeron los síntomas de trauma y deterioro funcional en niños expuestos a la violencia en un 37% cuando se trató de individuos y en un 56% en formato de grupo. La letra I en Inspire significa educación y habilidades para la vida. Los avances en la educación pueden protegerla contra la victimización y la perpetración de la violencia.
Por lo tanto, esta estrategia incluye enfoques como el aumento de la matrícula escolar y el suministro de formación para la vida y las aptitudes sociales. Una revisión de cientos de programas de entrenamiento de habilidades sociales encontró que redujeron el comportamiento agresivo y disruptivo en los entornos escolares en un 25% cuando se les entregó a todos los estudiantes sin importar el riesgo y en un tercio cuando se les dirigió a unidades de alto riesgo seleccionadas. Por lo tanto, a partir de esta breve visión general, se puede ver que las reducciones de violencia de 20 a 50% se pueden lograr con programas bien diseñados. Sin embargo, hay grandes desafíos a la escala de los enfoques INSPIRE y ahora me gustaría terminar destacando dos de ellos. En primer lugar, tenemos un largo camino por recorrer si queremos poner fin a la violencia contra los niños para el año 2030. Aquí está el resultado del informe sobre el Estado Mundial para Prevenir la Violencia contra los Niños 2020, donde 155 países informaron sobre lo que están haciendo para apoyar la implementación de INSPIRE. Aunque más de la mitad de todos los países están proporcionando algún tipo de apoyo a las estrategias INSPIRE, solo una cuarta parte consideró que el apoyo es suficiente para llegar a todos los que lo necesitan. El segundo desafío tiene que ver con el COVID-19. Las respuestas de la sociedad a la pandemia han aumentado los riesgos de violencia contra los niños. También se han creado desafíos sobre cómo llevar a cabo las intervenciones, todas las cuales fueron desarrolladas antes de la pandemia para la implementación en persona. Los esfuerzos para realizar intervenciones de INSPIRE a través de canales virtuales y su evaluación, por lo tanto, deben ser dados prioridad. Gracias. Y para obtener más información, por favor, visite el sitio web de INSPIRE en el enlace mostrado en esta diapositiva. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Melissa Merrick, presidenta y directora ejecutiva de la Sociedad de Prevención de Abuso de América, y estoy muy agradecida y emocionada de estar con ustedes hoy. Nuestra misión es de prevenir el abuso y el descuido de los niños en nuestra nación. Imaginamos un mundo donde todos los niños crezcan felices, sanos y preparados para tener éxito en familias y comunidades que los apoyen. Hacemos este trabajo a través de nuestra red de capítulos estatales a nivel nacional y basado en evidencia, modelo de visitas a hogares, Healthy Families América, en alrededor de 600 sitios en todo el país. Y por supuesto, abogamos por buenas políticas para que los niños y las familias los mantengan seguros, fuertes y prósperos. No solo nos ocupamos del abuso y el abandono de los niños, sino también sobre las soluciones de prevención que requieren un enfoque colectivo. Todos tenemos un papel que desempeñar en mantener a los niños seguros, fuertes y prósperos. Antes de dirigir esta organización, fui epidemióloga principal en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, donde trabajé para prevenir experiencias adversas en la niñez o haces como el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es un problema de salud pública importante, pero se puede prevenir. Un problema se define como un problema de salud pública si cumple tres condiciones. Uno, si es prevalente, lo que significa se afecta a muchas personas. Dos, se afecta a la salud del público de maneras múltiples e impactantes. Y tres, si hay soluciones de prevención que puedan prevenir el problema en primer lugar o puedan mitigar los resultados negativos que el problema mismo confiere. En el caso de abuso sexual infantil, todas estas condiciones se satisfacen, aunque las estimaciones varían según los estudios y muchos niños que esperan a reportar nunca fueron denunciados abuso sexual infantil. Los datos muestran que aproximadamente 1 de 4 niños y 1 de cada 13 niños experimentó abuso sexual infantil en algún momento de la infancia. Experimentar el abuso sexual infantil es una experiencia adversa que puede afectar la forma en que una persona piensa y los actos y los campos que se siente a lo largo de su vida, resultando en consecuencias físicas y mentales a corto y largo plazo. Algunos ejemplos de algunas de las consecuencias para la salud física incluyen embarazos no deseados o no planificados, lesiones físicas y, lo que es más importante, condiciones crónicas más adelante en la vida, como las enfermedades del corazón, la principal causa de muerte en nuestro país, la obesidad y el cáncer. Algunos ejemplos de algunas de las consecuencias para la salud mental incluyen la depresión, el trastorno de estrés postraumático y, sorprendentemente,
Las probabilidades de intentar suicidarse son 6 veces más altas para los hombres y 9 veces más altas para las mujeres con antecedentes de abuso sexual infantil que para las que no tienen tales antecedentes. Algunas de las consecuencias conductuales incluyen el uso y abuso de sustancias, incluyendo el uso de abuso de opio, comportamientos sexuales de riesgo como el sexo sin protección y el sexo con múltiples parejas. Otro resultado comúnmente asociado con el abuso sexual infantil es un mayor riesgo de revictimización a lo largo de la vida de una persona. Por ejemplo, estudios recientes han encontrado que las mujeres expuestas al abuso sexual infantil tienen entre 2 y 13 veces más riesgo de victimización sexual en la edad adulta. Las personas que experimentan abuso sexual infantil tienen el doble de riesgo de violencia no sexual con su pareja. También sabemos que la carga económica total de por vida del abuso sexual infantil en los Estados Unidos en el 2015 se estimó en al menos 9.3 mil millones. Aunque sabemos que esto es probablemente una subestimación del verdadero impacto del problema, ya que el abuso sexual infantil no siempre se denuncia. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, los adultos deben tomar las medidas necesarias para prevenir el abuso sexual infantil en primer lugar. Los adultos y la sociedad son responsables de asegurar que todos los niños tengan relaciones y ambientes seguros, estables y propicios. Lamentablemente, los recursos para el abuso sexual infantil se han centrado principalmente en el tratamiento de las víctimas y en los enfoques orientados a la justicia penal para los perpetradores. Si bien estos esfuerzos son importantes después de que haya ocurrido el abuso sexual infantil, se ha hecho relativamente poca inversión en la prevención primaria o en la prevención del abuso sexual infantil antes de que ocurra. Existen estrategias limitadas, eficaces, basadas en la evidencia para proteger proactivamente a los niños del abuso sexual infantil y se necesitan muchos más recursos para desarrollar, evaluar e implementar el abuso sexual infantil basado en la evidencia. Estrategias primarias de prevención para asegurar que todos los niños tengan relaciones y ambientes seguros, estables y propicios. El CDC ha identificado brechas particulares en la investigación y la práctica que son importantes para abordar nuestros esfuerzos para promover la prevención primaria del abuso sexual infantil. Señalan que se necesitan esfuerzos adicionales en la prevención de la violencia sexual infantil para mejorar los sistemas de vigilancia y los procesos de recopilación de datos para vigilar el abuso sexual infantil, aumentando nuestra comprensión de los factores de riesgo y de protección del abuso sexual infantil, perpetración y victimización. Debemos fortalecer las políticas, programas y prácticas existentes y desarrollar nuevas basadas en la evidencia para la prevención primaria del abuso sexual infantil y debemos aumentar la difusión y la aplicación de estrategias basadas en evidencia para la prevención. Pero sabemos que la prevención ocurre en asociación. Ninguna agencia o entidad o sector o disciplina puede realmente proporcionar y crear estas condiciones para la salud y el bienestar de por vida. Necesitamos que todos trabajemos juntos. Todos tenemos un papel que desempeñar. Organizaciones juveniles y familiares, organismos públicos y gubernamentales, comunidades religiosas y otros líderes deben de tener la información necesaria para crear estrategias eficaces de prevención primaria. Todo esto para decir que hemos recorrido un largo camino en este campo. La historia de nuestro campo que realmente nos ha llevado a este momento para prevenir el abuso sexual infantil es una historia bastante joven y la primera generación de este trabajo diría yo que data de los años 60. Nos concentramos en concientizar al público. Queríamos que la gente supiera que había estos problemas de abuso y abandono de niños que estaban sucediendo en nuestras familias, pero lo hicimos especialmente para el abuso sexual infantil. Pero respetábamos algunos mitos. El peligro del desconocido era una especie de plataforma en esa época cuando realmente sabemos que más del 90% del abuso sexual infantil es perpetrado por alguien que el niño o la familia conoce y en el que confía. Así que entonces comenzamos directamente con la intervención, que se centró principalmente en soluciones de tratamiento y enfoques de identificación temprana. Y aunque de importancia crítica, no priorizamos la evaluación y la construcción de evidencia, y ciertamente no priorizamos el imperativo de salud pública de la prevención. Y ahora hemos comenzado a hacer esto.
estamos construyendo evidencia y estamos realmente preparados para cambiar la narrativa a una de bienestar infantil y familiar en este tiempo de cambio generalizado, incertidumbre y una sobrecarga de estrés en nuestras familias. Somos muy conscientes de la necesidad de evaluar honestamente dónde hemos estado y trazar un curso deliberado para nosotros mismos, nuestras generaciones y nuestras comunidades. Las decisiones que tomamos y las acciones que tomamos hoy informarán cómo todos floreceremos en los próximos años. Es por eso que prevenir el abuso infantil. América está comprometido a reformar cómo aborda nuestro país la prevención del abuso y el abandono de los niños. Tenemos la intención de continuar cambiando la narrativa, no limitándonos a los sistemas de bienestar infantil, sino a un enfoque proactivo y holístico que apoye el bienestar de los niños y las familias y evite la violencia antes de que ocurra. Trabajaremos en los sectores público, privado y filantrópico para ayudar a las comunidades a desarrollar sistemas más justos y equitativos que beneficien a todos los niños y familias y rompan los ciclos intergeneracionales dañinos de pobreza y trauma. Reconocemos que todas las familias necesitan ayuda a veces y buscar ayuda es un signo de fortaleza y resistencia. El apoyo comunitario y familiar ayuda a mantener a los niños seguros y en buen estado. Todos debemos esforzarnos por mantener a los niños a salvo con sus familias en lugar de a salvo de sus familias. Pero para ello debemos garantizar las condiciones de salud y bienestar y fortalecer a las familias en comunidades prósperas y de apoyo, haciendo participar a diversas partes interesadas de la comunidad, lo más importante de las familias con experiencia vivida. Podemos ayudarles a discernir y desarrollar los apoyos, recursos, servicios y enfoques para satisfacer las necesidades únicas de sus familias y promover las condiciones para ayudarnos a todos a prosperar. También alinearnos los recursos para proporcionar un continuo completo de prevención que fortalezca los factores de protección de la comunidad y mitigue los riesgos asociados. Este es el momento de construir un sistema de bienestar infantil y familiar que impulse a las familias a crecer y prosperar juntas. Pero este trabajo debe extenderse más allá de programas y procesos discretos. Debe convertirse en la lente a través de la cual vemos la totalidad de nuestros esfuerzos. Como la poeta laureada Amanda Gorman compartió el día de la inauguración, el nuevo John florece mientras lo liberamos. Siempre hay luz, si solo fuéramos lo suficientemente valientes como para verla, si solo fuéramos valientes como para ser como la luz. Les pido se unan a mí para asegurar relaciones y entornos seguros, estables y propicios que permitan que niños, familias y comunidades enteras progresen hoy y para que las generaciones se unan. Y podemos prevenir el abuso de niños, América, porque la niñez dura toda la vida.